Buenas noches, gracias por estar en sintonía de Suyapa Medios y también de este foro Pulso de la Nación, donde abordaremos un tema muy importante que es sobre cuáles son los riesgos a los que están expuestos los menores de edad. Hemos visto últimamente a través de redes sociales y mucha preocupación por padres de familia sobre la situación de los menores de edad, sobre todo en el tema de secuestro, pero no solo de esto estaremos abordando, sino que también son varios factores o varios elementos que vulneran las garantías de los menores de edad, y también conocer un poquito de qué se está haciendo por parte del gobierno para brindar seguridad, sobre todo en centros educativos, porque es justamente ahí donde ha comenzado esta alarma por el secuestro de menores. Pero para conocer un poco sobre el tema, vamos a presentarles previamente un reportaje hecho por nuestro compañero Josué Varela. Los secuestros en el territorio hondureño se han convertido en un nuevo modus operandi de diferentes organizaciones delictivas. Sin embargo, autoridades policiales reportan una reducción histórica desde el año 2013 al 2019. Una vez que la Unidad Nacional Antisecuestro comienza a contrarrestar lo que es el flagelo de secuestro, se llega a una disminución significativa e histórica, llegando en el año 2019 a 12 casos de secuestro denunciados por año, siendo un equivalente de un caso de secuestro denunciado por mes. Por otra parte, el titular de la Unidad Nacional Antisecuestro ha reportado los siguientes datos al equipo de Notifides: 282 casos de secuestro denunciados, 7.6 por cada mes en el 2013, cifra que se redujo a 2 secuestros por mes en 2018, ejecutándose 242 capturas y 118 rescates, desarticulando 40 bandas. En los últimos días, los casos que se han reportado a las autoridades son menores de edad, a lo que la titular del DINAF, Loli Salas, ha reaccionado. Tenemos diferentes mecanismos también para poder aplicar la ley de alerta temprana AMBER, el poder saber de que hay personas que de manera inescrupulosa utilizan la vida de los niños y niñas, el cuidado de no atender mensajes o llamados de personas desaparecidas. Cultivar la cultura de seguridad y mantener el control de dónde y con quién se reúnen los menores de edad debe ser una de las recomendaciones a seguir, apunta el director de Casa Alianza, Guadalupe Ruela. Y esa confianza en este momento se encuentra muy débil. La gente tiene miedo de denunciar porque piensa que la policía o no puede, o no quiere, o no lo va a hacer, y pone en riesgo a su víctima. Es importante decir que la denuncia siempre es necesaria. Entre las modalidades del secuestro y los modus operandi, las autoridades reportan el secuestro selectivo, esto ante una capacidad económica, el colectivo privado a un grupo de personas, el político para chantajear al gobierno y el express siendo por un tiempo limitado. Por otra parte, las autoridades de Conatel han dado las medidas o el accionar ante un secuestro. Lo que necesitamos es que una vez que la fiscal del Ministerio Público y la DPI le digan a Conatel es el momento o se ha activado una alerta AMBER, difundan. Entonces lo que nosotros vamos a recibir aquí en Conatel es un afiche, el cual se va a difundir por las diferentes plataformas digitales, medios de televisión, redes sociales, entre otros. Ante un secuestro, las autoridades piden confirmar y comunicarse de inmediato a la línea del 911 o a la Unidad Nacional Antisecuestro, a la línea telefónica 9462-8612, sin prometer lo que no puede cumplir, identificar el número del cual se le llama y verificar mediante pruebas que los secuestradores tengan retenido a su familiar. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Ludwig Durón les informó Josué Varela. Luego de conocer este informe que nos ha presentado nuestro compañero Josué Varela, yo les presento a nuestros invitados de la noche para poder abordar el tema. Inicio con Lizeth Cuello, ella es coordinadora de proyectos de COIPRODEN. Buenas noches. Buenas noches, gracias Delia por la invitación. A usted, y también nos acompaña Andrés Martínez, él es miembro honorario de la Sociedad de Padres de Familia, quien también nos va a aportar algunos insumos muy interesantes para poder debatir el tema. Buenas noches, don Andrés. Buenas noches, licenciada, gusto saludarle. Buenas noches, licenciada, qué bueno estar aquí con ustedes y poder compartir también y de repente dar algunas ideas o por lo menos ver el parámetro o cómo está la situación en el país y las vivencias que existen también, sobre todo a nivel del tema meramente escolar, ¿verdad? Así que es un tema de actualidad y por lo tanto yo sé que estoy seguro más bien de que la sociedad y sobre todo sus teleauditorios va a estar muy expectante.
Y justamente, don Andrés, hemos pues decidido abordar este tema por la preocupación que ha surgido en los centros educativos. Hay mucha alarma de secuestros, se hablan de vehículos que están rondando algunos centros educativos o colonias, y todo esto pues ha puesto a los padres de familia como en alerta. Y es muy importante también conocer las recomendaciones o conocer también si el gobierno está brindando algún tipo de ayuda, algún tipo de seguridad en los centros educativos para poder estar alertas ante una situación que podría darse en cualquier momento. Mira, el tema de la inseguridad en los centros educativos, lógicamente, solo es una extensión de lo que se vive a nivel nacional. La inseguridad de por sí ya ha venido dejando algunas huellas muy importantes, sobre todo a nivel de jóvenes, sobre todo en el tema a nivel de educación media. Ya de todos es sabido, los datos escalofriantes de alguna manera, o de jovencitas o jovencitos que han sido sacados muchas veces de los centros educativos y han aparecido en lugares ahí como en cunetas, o han aparecido 1 o 2 días después hasta encostalados. Pero también tenemos casos de jovencitos, por ejemplo, o sucedió, por ejemplo, en la colonia Nueva Suyapa acá, y donde acá cerca donde estábamos, en un centro educativo, donde un niño fue baleado justamente saliendo del centro educativo. Casos como, por ejemplo, maestros que han sido asesinados también dentro o fuera o saliendo de su centro de trabajo. En su momento nosotros recuerdo que luchamos también para que hubiese de alguna manera presencia militar en los centros educativos. Se aprobó, gracias a Dios, el tema de la policía escolar, pero desafortunadamente todavía hay enormes falencias. O sea, más de 500 centros educativos para un número mínimo de policías, de agentes policiales que existen, sobre todo en el área urbana y más que todo aquí a nivel de la capital. Entonces, y si nos vamos más allá, lógicamente las principales ciudades del país tienen problemas serios en el tema de inseguridad. Pero también se habló de otros temas, como por ejemplo el tema del poder ampliar el recorrido del transporte público. Se hizo una laraca en su momento en donde dijeron que el transporte público iba a funcionar hasta las 9:30 o 10 de la noche, y al final todos sabemos que los buses a las 6 de la tarde, 7 de la noche ya están encerrados. Eso obligó más bien al final de cuentas tener que cerrar centros educativos nocturnos. Entonces nosotros en su momento lo cuestionamos fuertemente, porque no era posible que los centros educativos nocturnos se cerraran producto de... O sea, es como que yo dijera, para desligarme de la responsabilidad como padre de familia, decirle, ¿sabes qué, hijo? Yo no te puedo mantener, andate al semáforo a pedir dinero, porque yo no me alcanza la plata, o yo no te puedo mantener. O sea, mi responsabilidad es darle comida a mi hijo, mantenerle, darle techo a mis hijos, y lógicamente al final de cuentas yo darle las respuestas a mi hijo para que esté bien. Entonces ahí de alguna manera hubo sectores que se lavaron las manos, pero al final no se le dio una respuesta. Estos jóvenes, que de alguna manera era una alternativa muy importante para que, sobre todo el joven que trabaja, o la madre soltera que trabaja, o que de alguna manera o busca una esperanza de un empleo, para esta gente se les acabó esa alternativa que había en el centro educativo nocturno. Ahora, pero esto va mucho más allá, cuando ya no necesariamente es a nivel de los centros educativos nocturnos, sino que ya existe y ha existido desde hace mucho tiempo atrás. Lo que pasa es que las alarmas de alguna manera no sonaron en su momento, pero de que ha existido, ha existido. Y no solamente eso, porque eso va concatenado con otros temas, licenciada, va concatenado con otros temas, con el tema del narcomenudeo, con el tema, por ejemplo, de las maras y pandillas. Estamos hablando de otros temas que muchas veces hay quienes no les da de alguna manera temorcito hablar de estos temas, pero es una realidad que se vive en el país. Ahora, pero si vamos más allá, pero si vamos más allá, yo sé que el transcurso del programa vamos a ir haciendo un análisis aquí junto con la licenciada de manera contextual, y cuáles son las causas que conlleva justamente a que estos niños estén expuestos al tema de la inseguridad. Así, justamente COIPRODEN pues lleva un trabajo arduo investigativo analizando cuáles son esas vulnerabilidades de las que están o las que son objeto los menores de edad, licenciada. Sí, muchas gracias de nuevo. Nos ocupa, y como vimos en el reportaje inicial, el tema que tiene angustiada a la familia hondureña, especialmente a los padres, y es el secuestro.
Vimos al inicio del video el secuestro a adultos generalizado, la magnitud estadística de esta situación, y hoy en día el tema es con los niños y las niñas, que por su condición de vulnerabilidad son como víctimas fáciles relativamente para ser secuestradas. Es importante las medidas de protección que se deben dar a los niños y a las niñas, especialmente en el ámbito escolar. Por supuesto, trascender al ámbito comunitario, y yo escuchaba o leí algo que me llamó muchísimo la atención y dije yo, es algo muy bueno, y es cuida a tu niño que yo cuido, cuida a mi niño que yo cuido el tuyo, en el sentido de que la protección integral de los niños y las niñas, por supuesto, parte de un Estado garantista de derechos, un Estado que crea las condiciones de protección, de prevención y de atención. Pero de cara a esta realidad en el cual el Estado no está cumpliendo con esta responsabilidad estructural de atención y prevención en general de la violencia hacia los niños y las niñas, vemos que el ámbito de intervención, el ámbito de acción se debe fortalecer en estas circunstancias a nivel de la familia, a nivel de la comunidad, a nivel de la escuela. Básicamente hemos, como Red COIPRODEN, y como usted lo mencionaba, denunciado a nivel nacional e internacional inclusive, que la violencia estructural que estamos viviendo, el narcotráfico, la delincuencia común, al final de la cadena quienes están sufriendo el impacto son los niños y las niñas. Vea usted, por ejemplo, en el tema de violencia, específicamente homicidios, los niños y las niñas se están reportando datos en los cuales ellos son las víctimas. Vayámonos a los niños y las niñas que quedan huérfanos porque sus padres han fallecido en situaciones violentas. Y el tema, como lo mencionaba nuestro compañero de panel aquí, el tema de la violencia en las escuelas, en la periferia y en el interior de las escuelas. Entonces, realmente, reitero como al inicio, la importancia de este tipo de programas que nos ayuden a sensibilizar, a educar a la población respecto a la protección que deben tener los niños a nivel de su familia y de la comunidad. Vamos a tener que hacer nuestra primera pausa, pero al regresar de la misma vamos a ahondar un poco en el tema, sobre todo de la inversión que hace el Estado en materia de seguridad y ver si realmente se están abordando esos puntos más vulnerables, pero todo esto al regresar de la pausa. Sin embargo, antes vamos a dejarlos con el pulso de la ciudadanía. ¿Qué opinan ellos sobre toda esta situación de inseguridad de la cual son vulnerables este grupo de menores de edad? ¿Qué se debe hacer, cree usted, para tener seguridad en las escuelas? Lo que tiene que hacer uno es estar ahí yendo atrás los muchachitos y yéndolos a dejar para tener más cuidado con ellos, cuidarlos, que no les pase nada. Yo creo que le toca a cada padre de familia estar pendiente de sus hijos, ir a traerlos, estar puntuales, porque no hay otra forma de que se pueda proteger, y yo creo que como padre de familia uno tiene que ver cómo tiene que hacer para que los hijos estén seguros en la escuela, en el colegio, incluso las jovencitas, incluso hasta los de la universidad, pero ya son personas más adultas y aquí todo el mundo corre peligro, en realidad. Yo pienso que es parte de las fuerzas del orden que tienen que poner orden en los centros de educación, para que así haya más confianza tanto de los padres como de los familiares de cada alumno. Bueno, es algo bien difícil, es un tema bien difícil porque uno puede instruir a sus hijos, pero recuerde que este problema de la inseguridad es bien complejo, y por más que uno quiera, estas organizaciones están, valga la redundancia, bien organizadas, y entonces no, la verdad que es encomendarse a Dios nada más. ¿En su caso tienen niños y niñas en escuela? Claro. ¿Cómo están haciendo ahora? Más que todo instruyéndolos, y bueno, mi papá tiene un negocio aquí en el centro, entonces tengo la facilidad de que él me los va a traer, pero los que no.
Continuamos en Pulso de la Nación abordando este importante tema sobre la vulnerabilidad de los menores de edad. Y justamente como hablábamos previamente con la doctora Lizeth Cuello sobre qué está haciendo el gobierno o qué hace el gobierno también para brindar esa seguridad a los menores de edad, que de acuerdo a los datos que nos ha proporcionado el FOSDE, cerca de 15.000 millones de lempiras es el presupuesto que tiene asignado Defensa y Seguridad. Este presupuesto, doctora, vemos que realmente se invierte, vemos que hay seguridad o que se brinda seguridad a este grupo. Lo lamentable de la ineficacia de este sistema, de esta inversión, gasto, diría yo, en materia de defensa y seguridad, es el detrimento del presupuesto a las instancias del Estado que tienen que ver con la educación de los niños y las niñas. La creación de ambientes, particularmente la escuela, ambientes seguros para los niños y las niñas. Hemos denunciado, se ha analizado el impacto de la reducción del presupuesto de, por ejemplo, la Secretaría de Educación o incluso la Secretaría de Salud. Ni hablemos de la Secretaría de Trabajo, porque lamentablemente también en Honduras tenemos trabajo infantil, que es otra forma de vulneración de derechos. Y entonces, el otro tema que se suma a la falta de inversión en un sistema nacional de garantías de derechos de niñez es la corrupción misma. La corrupción que, según algunos estudios, impacta en más del 10% del presupuesto del Producto Interno Bruto en nuestro país. ¿De qué estamos hablando? Con lo que se pierde en corrupción, podríamos duplicar el presupuesto en educación, por ejemplo, y con lo que se gasta en defensa y seguridad, y además los resultados no los digo yo, los dice la gente, lo vivimos. 10 de cada persona ha sufrido un asalto, ¿verdad? Los niños, vean, y bajémonos a lo que nos ocupa en este momento, la seguridad y la protección de los niños y las niñas. No existen las condiciones, no hay programas efectivamente de prevención y de cuidado a los niños y las niñas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que debemos reenfocar la inversión, ¿verdad? Hacer un análisis serio, formal, de la efectividad y el impacto de invertir en defensa y seguridad con resultados absolutamente cero. Tenemos un testimonio que queremos presentarle de una abuela que ella recoge a su nieta o nieto, y también ella nos habla sobre esas preocupaciones que tiene ella ante toda esa inseguridad que los rodea. ¿Usted acompaña a su hijo o su hija a la escuela? La niña es nieta, yo soy abuela, mi hija trabaja. Cuénteme, usted la viene a traer y a dejar a la escuela, me dice. La vengo a dejar y la vengo a traer. ¿Y eso por qué? Por tantos problemas que están sucediendo ahora, que uno ya no puede confiarse de los hijos y hijas, mandarlas solas. Hay que andar uno cuidándolas. Y con este testimonio, abogado, lo hablábamos previamente sobre el compromiso de los padres, pero a veces este compromiso tal vez se sale de las manos si no tienen esa disponibilidad. En este caso es una abuela la que recoge a su nieta. Mire, hace poco se hizo viral también una señora que sale con un machete porque parece que advirtieron el sector de Olancho, creo que es de Olancho, advirtieron que andaban unas personas secuestrando niños. Entonces la señora se preparó de un machete y iba lista la señora, ¿verdad?, para defender a su niño. Pero la situación está en que desafortunadamente, por las condiciones que tiene el padre de familia que envía a sus hijos al sistema educativo público, porque muchas veces depende de un trabajo informal, no es su propio jefe, sino que depende de un jefe, entonces obviamente tiene un horario de trabajo, no tiene una empleada doméstica que le permita poderle llevar a su hijo e írselo a recoger. Si a duras penas sobrevive. Es más, muchos padres de familia tienen que sacar a su hijo del centro educativo precisamente para llevarlo a que trabaje en la economía informal o que le ayude a él a generar ingresos al centro educativo. Entonces, todo eso conlleva que al final de cuentas el niño, al no tener las condiciones, al verse expuesto, le voy a decir algo. Hace poco hicimos un trabajo, un estudio muy importante y que evaluamos 4 aspectos. El tema de la inseguridad, el tema del respeto a las leyes educativas, el tema de la calidad educativa y el tema que tiene que ver sobre la actualización de la tecnología en los centros educativos.
Y en el tema, en los 4 temas, prácticamente estamos saliendo aplazados. Y se entrevistó justamente a maestros de aula de clase, que hoy son licenciados en las diferentes áreas. Y la gran mayoría de maestros, es más, el maestro mismo reconoce, no solamente reconoce que está expuesto a la inseguridad, sino que también está expuesto a que él mismo no se actualiza. Ahora, ¿qué le quiero decir con esto? Que al no tener maestros actualizados, porque todo esto al final, como le digo, es un círculo y que está concatenado, al no estar actualizado, el niño lógicamente no se incentiva, porque no se incentiva de diferentes aspectos. Uno, el niño no se incentiva en primer lugar porque no se le explota sus talentos y sus virtudes en el centro educativo, por el maestro que de repente no está debidamente actualizado, pero por otro lado por el sector gubernamental que no tiene políticas públicas enfocadas precisamente a poder, no solamente que el niño vaya a adquirir el conocimiento, sino que el niño pueda explotar ese conocimiento y poderlo, y que se lo puedan identificar plenamente. Entonces, la inseguridad lleva consigo varios aspectos, que al final de cuentas este niño, al no estar incentivado en el centro educativo, produce lo que todos sabemos: deserción escolar, ausentismo escolar, reprobación escolar, etcétera, etcétera. Cuando el niño decide y no está incentivado y decide, de repente, hoy por hoy, muchos niños, una buena cantidad de niños, no está incentivado por un aspecto fundamental. Por el tema, porque dice no le interesa estudiar porque se va a ir para Estados Unidos porque ahí está su pariente, su mamá y su papá, o sea que es producto de una disfunción integral, o sea, es producto de una desintegración familiar. Al no estar el papá, una mamá, el papá. Son más vulnerables, abogado, claro que sí, son más vulnerables. Grupo. ¿Por qué? Porque viven hacinados. Viven de repente con la abuela, con el primo, con el tío, y entonces viven hacinados. El que viene del sector educativo público, la gran mayoría viene del barrio y colonia de extrema pobreza, en lugares marginales. Por eso es que al final, en el tema meramente de inseguridad, el tema llámese de secuestro, generalmente se produce de la clase media hacia arriba, y sobre todo la clase alta. Lo que pasa es que muchas veces no se da a conocer. Pero los otros temas que hacen más vulnerable al niño, por ejemplo, la narcodependencia, por ejemplo, el tema de que sean explotados y secuestrados para poder ser mula y hacer el narcomenudeo. O sea, al final de cuentas ellos no son víctimas, también se convierten en victimarios porque son víctimas de la prensa y víctimas de la desigualdad. Justamente, abogado, esto lo he dicho. Hay un tipo de secuestro que es más por razones monetarias. Usted ha seleccionado el tipo de clase pues de media alta, pero también, doctora, hay secuestros también hechos por bandas criminales para poder pues captar más, tener un grupo más amplio, y los menores de edad están siendo más vulnerables al tráfico, a estas bandas delictivas. Sí, efectivamente. Precisamente por su condición de vulnerabilidad, las bandas delictivas han focalizado en ellos para utilizarlos, y efectivamente se trata de un secuestro social, un secuestro terrible, ¿no? En el que los niños están siendo víctimas de este tipo de secuestro, podríamos decir, donde no tienen opción. Hay comunidades, y hemos hecho estudios, y precisamente estamos presentando el informe del Estado de Honduras en materia de derechos de niñez, y este se acompaña de investigaciones en las que los mismos niños que también participaron en la elaboración de este informe expresan las difíciles situaciones que les toca vivir en sus comunidades. Ellos se sienten secuestrados en su comunidad porque no pueden salir. Una niña expresaba: yo no puedo salir de mi comunidad con una falda, con vestido, porque soy víctima de abusos, incluso de toques, ¿verdad? De personas en su misma comunidad. O el otro tema de secuestro que se refiere a que los jóvenes, los niños, no pueden ir a otra comunidad. Si se pasan, y muchos han sido muertos por haberse metido accidentalmente, o incluso por ir a ver a algún familiar a otra comunidad, resultan muertos. Entonces, comunidades enteras secuestradas. O sea, la condición de los niños y las niñas es difícil, es lamentable. Y yo quisiera decir que más allá de generar una alarma, o más allá de generar más estrés social del que vivimos, y la importancia de abordar este tipo de temas es proteger a los niños y las niñas, como lo decía antes, en los diferentes niveles, desde la familia, la comunidad, la escuela y el Estado. Y nosotros, como una instancia en materia de derechos de niñez, nuestro llamado es al Estado de Honduras como garante de derechos para los niños y las niñas, que, como usted decía, la inversión no está siendo suficiente, no está
dirigida efectivamente a la protección de los niños y las niñas. Y justamente vamos a presentar otro testimonio de una docente de una institución de la Colonia San Miguel que también brinda algunas recomendaciones que podemos nosotros poner en práctica también para buscar esa protección a los menores. Nosotros tenemos un control bastante fuerte aquí en la institución. Desde el momento que el niño ingresa al centro educativo, no puede salir por ningún motivo. Ni así venga alguien a decirnos que lo manda a llamar la mamá o que es una emergencia. Nosotros tenemos en nuestros expedientes registrados los datos del padre o encargado, ¿verdad? Para que si sucede cualquier situación, nosotros lo llamamos. A los padres les recomendamos venir a traer a sus niños, los que pueden, y los que no, pues se van acompañados. Y que en la calle los niños pues no acepten regalos, no acepten jalones de nadie o conversaciones, ¿verdad? Que se vayan directo para su casa. Aquí los padres son bien responsables, bastante vienen a traer a sus hijos, a pesar de que la población es grande, ¿verdad? Y esas son algunas de las medidas que están implementando en algunas escuelas. Brevemente, antes de irnos a nuestra segunda pausa comercial, si nos brindan ustedes alguna recomendación o también algún análisis o algún aporte de lo que hemos escuchado que se practica en este instituto. Bueno, en primer lugar, lo que se recomienda también es el hecho de poder matricular a su centro educativo. Cuando no hay condiciones, el centro educativo más inmediato, ¿verdad? Recomendárselo a una vecina o un vecino, por lo menos, estar pendiente y tener el teléfono de un vecino, pues decirle, ya llegó mi hijo, por lo menos, porque mire, esa es la otra situación. Cuando el niño no tiene vigilancia, ¿y qué es lo primero que encuentra de la escuela a su casa? Encuentra jovencitos o jovencitas en iguales o en peores condiciones que él en el barrio, en la esquina del barrio o la colonia. Entonces, estos jóvenes son fácilmente atraídos por ellos mismos porque andan con igual edad o andan en igualdad de condiciones económicas o socioeconómicas. Entonces, ellos fácilmente son atrapados por estos mismos jovencitos y al final, ¿qué es lo que sucede? Muchos de ellos son víctimas de acoso sexual, muchos de ellos son víctimas también de presa fácil, como ya lo veníamos diciendo, pero además de eso, muchas veces al no tener obligaciones en su hogar, porque de eso sucede también, muchas veces el padre de familia dice, cuando venga, dependiendo de la edad, cuando salgas de la escuela o del colegio, te venís para el trabajo o te vas para donde tu mamá, que te va a estar esperando para que le ayudes en sus labores. Al no tener un control, pero el problema es cuando no hay condiciones. El problema es cuando no hay condiciones. Ahora, y otra de las recomendaciones en este caso podría ser, es justamente ponerlo, tratar de organizarse como padres de familia y hacer un trabajo en conjunto. Hay muchos centros educativos donde los padres de familia, ¿sabe qué? Se turnan para hacer vigilancia. Un trabajo de comunidad, abogado. Es correcto, trabajo comunitario. Doctora. Por eso es que es bien importante el tema del involucramiento de la comunidad educativa en cada centro educativo. Doctora, su comentario. Las recomendaciones, reitero, a los padres de familia. Definitivamente no importa el estilo, la estructura de la familia como tal, porque podemos tener madres solteras, padres solteros, abuelas, como vimos en el reportaje, cuidando niños y niñas. La importancia es crear mecanismos de seguridad que parten desde, y en primer digamos, lugar, hablar con el niño y la niña y hacerle consciente del riesgo que está, ¿verdad? Hacer que el niño sepa su nombre completo, a quién llamar en caso de emergencia, que si tiene dudas sobre respecto que alguien lo fue a traer, que le diga a la maestra, que se comunique, ¿verdad? Que exprese, que no tenga miedo a decir no quiero, no me voy, y buscar el auxilio de las personas que estén en su entorno más cercano. Y algo que le agregaría es la comunicación permanente con el maestro. Porque es el que lo conoce dentro del aula, sabe qué tipo de amigos tiene en el aula, pero además de eso el comportamiento en el aula que muchas veces a nosotros, si no le damos entera confianza, no nos lo va a demostrar el niño. Entonces por eso sí es importante que haya una fluida comunicación maestro y alumno. Y que yo le agradezco, por ejemplo, mis hijos lo he tenido en un centro educativo, se llama Instituto Nuevo Paraíso, y no tiene idea cuánta responsabilidad tienen los maestros, pero obviamente hay una comunicación fluida entre padres de familia y maestros. Y gracias a Dios, en mi caso particular, yo sé que la gran mayoría de padres de familia no hemos tenido ese tipo de inconveniente.
Bueno, es momento de hacer nuestra segunda pausa comercial. Al regresar estaremos con algunas conclusiones y también continuaremos con estas recomendaciones que debemos ir implementando, pero también la responsabilidad que tiene el gobierno para ser garante de los derechos de estos menores y también buscar o exigir básicamente esa seguridad que hace tanta falta en toda la población. Luego de la pausa comercial. Gracias por continuar con Pulso de la Nación. Le presentamos el testimonio de otro director de otro centro educativo, de los cuales ellos están buscando cómo implementar estas medidas de protección para los menores. Hemos decidido orientar al padre, orientar al estudiante, y lo que hemos hecho es que hemos canalizado en cada una de las aulas con los docentes, que ellos les dan charlas a los estudiantes. Ellos les dicen a los alumnos, principalmente en los grados primero y segundo ciclo, que es donde está más pequeño, el padre viene a traerlos al centro y los viene a dejar. Por eso, por seguridad, porque nos han mandado desde el Sésamo San Miguel de Heredia, videos también, donde en otros lugares pues se están robando los niños. Entonces estamos buscando alguna estrategia para que el padre tenga más compromiso y venga a dejar y a traer su niño a la institución. El gobierno recientemente ha implementado un mecanismo de alerta para tener una respuesta más rápida o inmediata en cuanto a estas situaciones de secuestros o desaparecidos de menores de edad, la alerta Amber. Doctora, ¿considera usted que esto va a venir a ayudar o es un aporte que podría tener un impacto significativo, sobre todo porque no tenemos datos específicos que no han sido proporcionados por las autoridades en cuanto a secuestros o desaparecidos de menores de edad? Efectivamente no tenemos estadísticas oficiales, ¿verdad? Cuando hablamos de este tema básicamente es lo que circula a nivel de las redes de comunicación social, en algunos medios, pero estadísticas oficiales así no tenemos. Sin embargo, frente al riesgo, este sistema de alerta temprano, este sistema de protección a los niños y las niñas, es posible que dé algunos resultados. Sin embargo, el tema es la articulación de todas las competencias, porque a partir de la Secretaría de Seguridad se genera la alerta y después de esta, en teoría al menos, se activan otras organizaciones que darían seguimiento a la denuncia del caso en las primeras 5 horas, que es fundamental, en las primeras 5 horas de desaparecido un niño, realizar la denuncia, las comunicaciones, ofrecer todos los datos del niño, la niña, la persona en general, respecto a cuándo lo vieron por la última vez, qué vestido o ropa andaba, etcétera. Pero reitero, el tema aquí es lograr la capacidad articulada, ¿verdad? Incluso del 911 para poder hacer la denuncia, el sistema educativo como tal. Y bueno, esperemos que logremos, porque no sé si nunca, pero muy pocas veces realmente estoy pensando en el Sistema Nacional de Garantías de Derechos del Niño, que en los documentos es una cosa muy interesante, pero en la práctica la división de responsabilidades y la desarticulación de las competencias, por ejemplo, de la Dirección de Niñez y Familia, de un Instituto Nacional de Niñez y Juventud, de un Instituto para los Menores en Conflicto con la Ley, la articulación de todos ellos, que son las competencias llamadas a esta población a protegerla y a promover sus derechos, con una Secretaría de Salud, una Secretaría de Educación. Entonces, bueno, veamos. Lo importante aquí creo que recae en el nivel familiar, ¿verdad? A la protección del niño y la niña en el ámbito familiar, con lo que le mencionaba, la capacitación al niño y al niño. E incluso hay algunos videos interesantes en las redes donde se demuestra que aun cuando los padres de familia instruyen a los niños y a las niñas de que no se vayan con extraños, ellos por su ingenuidad y su vulneración, si alguien se les acerca, por ejemplo, con dulces, con cachorritos, ¿verdad? Perritos, son susceptibles gatos, a caer en la tentación. Exactamente. Entonces al niño hay que especificarle e insistirle en esa
protección a nivel del ámbito familiar y de la comunidad. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo más por saber quién es mi vecino, ¿verdad? Porque nos hemos aislado, cada uno vive en su propia cárcel, ¿verdad? Los delincuentes andan libres y nosotros los ciudadanos estamos encarcelados. Entonces, hacer un esfuerzo de comunicación al menos en las zonas o en las comunidades donde hay niños y niñas. Y luego, como bien apunta aquí el licenciado, el tema de la escuela, porque es el otro espacio donde los niños y las niñas se desplazan. Así, abogado, considero que con ese programa Amber quedaría una respuesta mucho más rápida de la que se tiene actualmente, que es hasta después de 24 horas que se pueden iniciar estos procesos o declarar a alguien desaparecido. Podríamos tener resultados más prontos, porque tenemos casos aquí donde el caso de este muchacho, de este niño Enoch, más de 3 meses y no se sabe nada de él. Se terminó yendo la mamá para España, creo que mañana ya se va totalmente. Bueno, pero el tema, mire, cualquier proyecto, programa que se crea con la intención de poder contrarrestar cualquier tipo de situación que ponga en riesgo a cualquier ciudadano, que es el fin supremo de la sociedad, bienvenido sea, siempre y cuando sea de manera articulada, como decía la licenciada. O sea, aquí se trata de que, mire, aquí se puede crear cualquier cantidad de policías y se puede crear cualquier cantidad de postas, se puede crear cualquier cantidad de escuelas, pero el tema de la inseguridad meramente para poderla combatir tiene que ser un tema meramente de prevención, de raíz. O sea, ¿cómo lograr entonces identificar las causas y cómo lograr que esas causas al final no se conviertan en una consecuencia que sea nefasta para la niña y que tenga que perder la vida a los niños que sean víctimas de secuestro, de rapto o en este caso de reclutamiento, como decíamos? Ahora, si se hace de manera articulada y que haya capacidad de reacción por parte de las autoridades competentes, lógicamente un aplauso, bienvenido sea. Pero el problema acá es, yo me he fijado muchas veces que, no sé si les ha pasado a ustedes, hay un problema de un vehículo que está atrasando el tráfico porque se averió lo que sea, de repente llega 3 horas después el tránsito, o de repente hay un cadáver, por ejemplo, que el ciudadano está llamando. Se ha contaminado la escena y las autoridades no llegan. Sí, ¿cómo se llaman? Los peritos del Ministerio Público o Medicina Forense, y llega que 4 o 5 horas después. Entonces, se necesita capacidad de reacción, porque mientras tanto, las personas o las personas que han secuestrado a este niño, al final están haciendo cualquier cantidad de planes, mientras tanto reacciona las autoridades. Abogado, yo sé que debe de haber botones de pánico, siento yo, en los centros educativos que se conecten directamente con el 911 o en este caso directamente para que haya esa capacidad de reacción. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer. Vamos a tener que hacer una tercera pausa, lo tengo que lamentablemente interrumpir, pero al regresar de esta pausa, que va a ser muy breve, podremos concluir con esas recomendaciones que ustedes nos tendrán al regreso de esta pausa. Bueno, y sí, para que no pierda el hilo el abogado, que estaba bien inspirado, abogado, brevemente, tenemos un minuto, nos dice nuestra producción, para esas conclusiones. Sabemos de que el tema es complejo y quedan algunas aristas ahí que estaremos abordando más adelante en otro programa. Mire, yo hablaba, por ejemplo, que debe de haber un botón de pánico en cada centro educativo, en donde solamente las autoridades, el director, por ejemplo, tenga la capacidad de alertar inmediatamente a las autoridades, pero además de eso, debe de haber charlas permanentes. Charlas en el hogar y en el centro educativo, charlas con la comunidad educativa, padres de familia, alumnos, encaminados al tema meramente de la prevención y lógicamente en el tema que tiene que ver con valores. El problema es que acá, desafortunadamente, mire, el maestro es víctima de la mala educación del niño, que depende lógicamente del hogar, del padre de familia que eduque bien a su hijo. Mire, hoy por hoy, niños, por ejemplo, usted se asusta cuando va, por ejemplo, a colonias como Mary Flay de Flores, esa zona del Patanada hacia arriba, o muchas colonias que, como le llaman, colonias calientes, donde muchas, en esos centros educativos, la maestra es víctima de acoso sexual, de extorsión, pero además de eso, hasta
de chantaje y manipulación, en donde la amenazan a la maestra y dice, si no nos pasa, profesora, la violamos. Llegan 5 jovencitos y eso es una realidad que no se da a conocer muchas veces, pero las autoridades la saben. Su recomendación puntual, abogado. Entonces, por eso le decía que tiene que ver con el tema de más charlas, el tema que tiene que ver con valores, temas de prevención, botones de pánico en los centros educativos y sobre todas las cosas, que el padre de familia esté más al pendiente de su hijo, que haya capacidad de vigilancia, de merodear los centros educativos. A nivel de la policía, por ejemplo, perfectamente puede merodear los centros educativos, ya que no hay capacidad para instalar por lo menos una vigilancia permanente en el centro educativo. Porque otra cuestión, no hay capacidad económica también, o no hay por parte del Estado inversión para pagar seguridad en los centros educativos, seguridad privada. Abogado. Muchas gracias. Ahora, doctora, su conclusión. No, reiterar que es válida la preocupación que existe sobre el tema de secuestros a todo nivel, particularmente los niños por su condición de vulnerabilidad. El 28% de la población en Honduras son personas de 0 a 5 años, o sea, hay un mayor riesgo. Pero también quisiera hacer un llamado a recordar no solamente este secuestro, ¿verdad?, este robo de niños literal, sino también al secuestro comunitario, en el que comentábamos recién, el secuestro de los niños para la utilización en actividades delictivas. Y también no olvidar el tema de que también, si bien es cierto, esta es una crisis, un problema social, no olvidemos que también en Honduras persisten situaciones y condiciones, sobre todo de salud y educación, que ameritan mayor inversión, que no bajemos el presupuesto, que la inversión sea analizada a nivel del Estado, valorada en función del interés superior del niño, ¿verdad? Todavía los niños siguen muriendo de enfermedades prevenibles como las enfermedades respiratorias, las diarreas. Tenemos desnutrición en los niños pequeños, tenemos incluso discapacidades y no hay servicios de atención. O sea, quisiera hacer un llamado también a que en tema de secuestro no es solamente lo literal, sino el secuestro que ejerce el Estado en una estructura que violenta los derechos de las niñas y las niñas. Les agradecemos a ambos por esta participación, realmente un tema muy complejo y las recomendaciones en hogar también, algunas que tal vez no tocamos aquí, pero que debemos implementar. A veces publicamos fotos de los centros educativos en los que están nuestros hijos con sus uniformes y eso pues deberíamos de mantener un bajo perfil para proteger también nosotros desde el hogar a nuestros hijos. Nos despedimos, pero dejándoles un pulso con la ciudadanía, siempre en el tema de prevención y también cuáles son esas recomendaciones. Gracias por su sintonía, pasen una feliz noche y al terminar pues el pulso, síganse informando con Notifides. Buenas noches. Creo que los papás deberían de poner más seguridad en sus hijos y no dejar que anden solos en las calles, porque he escuchado que anda como una banda, ¿verdad? O sea, los secuestran como para quitarle los órganos. Entonces yo diría que le pongan más cuidado a sus hijos, en que no los manden solos a las pulperías y que siempre caminen con ellos, porque la verdad que sí está bien fea esta situación ahorita con los niños. No, pues que cada padre tiene que ir a dejar a su hijo y traerlo, pues, o sea, porque si se lo dejamos todo a las autoridades públicas, o sea, que cada quien tiene que poner de su parte, su padre, el padre, tanto la madre, el padre, pues ir a dejarlo y a traerlo. Pero el problema aquí en este país es que queremos que todo el gobierno se lo haga, y no es así, pues hay que poner de su parte, pues, ¿verdad? Es lo más recomendable, pues, ¿verdad? Si el gobierno no hace nada o la policía no hace nada, entonces es que la persona que tiene que ir a traer su chihuín, entonces tiene que ir a dejarlo y traerlo, pues. De la parte de las escuelas o del gobierno que pongan más seguridad en la salida de los niños ahí y a mirar quién los va a traer y todo. Es todo lo que necesitan, porque se han descuidado demasiado. No hay seguridad en colegios, en escuelas. Pero está pasando otra situación así.